A ver, pensemos en una conversación de esas que pesan. Una decisión de vida, como una inversión importante, que de pronto se frena en seco por una sola emoción. Una muy poderosa, el miedo. Bueno, en este análisis vamos a desmenuzar exactamente eso, cómo navegar esa emoción para que la duda se convierta en confianza. Esta frase, fíjense, es justo de donde parte todo. Y no es solo una objeción de negocios, para nada. Es un reto de comunicación universal. Es una frase cargada de emoción que va mucho, pero mucho más allá de los números y los datos fríos. Entonces, la pregunta del millón es esta. ¿Qué es lo que esta persona está diciendo en realidad? Porque para poder responder de forma efectiva, primero tenemos que entender la emoción que se esconde detrás de las palabras. ¿Cuál es el mensaje real? Ok, vamos a entrarle de lleno al tema. El primer punto es entender que no estamos lidiando con una objeción técnica, ni siquiera lógica. Esto es una objeción 100% emocional. O sea, una cosa es lo que se dice con palabras, me preocupa la seguridad. Pero otra, muy diferente, es lo que de verdad se siente por dentro, que suele ser algo como tengo miedo, o más profundo aún, no quiero equivocarme y poner en riesgo mi futuro. La clave, entonces, es hablarle a esa emoción, no solo a la frase que escuchamos. Ahora, vamos a ver por qué pasa esto, de dónde viene este miedo. Pues resulta que hay un par de trucos que nos juega la mente, sesgos cognitivos, que hacen que las noticias más aparatosas se sientan mucho más grandes y frecuentes de lo que en verdad son. El primero se llama sesgo de disponibilidad. Suena un poco técnico, pero es súper simple. Nuestro cerebro tiende a pensar que aquello que recuerda más fácil es lo más común. Y claro, como las noticias sobre violencia son tan impactantes y memorables, pues nuestro cerebro asume erróneamente que eso está pasando todo el tiempo y en todos lados. Y a eso súmenle otro factor clave, la amplificación mediática. Este es el proceso por el cual los medios toman un incidente, quizá en un lugar muy específico, y lo presentan de tal forma que parece que es la realidad de todo un país. Básicamente, proyectan un problema local como si fuera una crisis nacional. Y aquí, ojo, porque este es el cambio de chip más importante de todos. Es fundamental entender esto. El objetivo nunca, pero nunca, es decirle a alguien que su miedo no tiene sentido o que está exagerando, para nada. El objetivo real es darle contexto, ofrecerle un marco para que pueda entender ese miedo y ponerlo en su justa dimensión. Bueno, ya entendimos el problema. ¿Y ahora qué hacemos? Afortunadamente, existe un modelo, una especie de mapa, para navegar esta conversación emocional de una manera súper efectiva y, sobre todo, constructiva. Y este mapa es el modelo de las 5E. Es un proceso paso a pasito para darle la vuelta a la conversación. Empezamos por escuchar, luego especificar, después entender, de ahí pasamos a empatizar y solo al final de todo, llegamos a explicar. Vamos a ver cómo se ve en la práctica. Fíjense en esta frase, es oro puro para entender el paso de empatizar. Decir algo como esto. A ver, si yo estuviera en la misma situación, invirtiendo en otro país, y viera estos titulares, claro que también querría saber qué está pasando en realidad. Esto no es darle la razón, es construir un puente. Crea una alianza, en lugar de empezar una pelea. Ok, ya escuchamos, ya entendimos, ya empatizamos. Ahora sí, es momento de pasar al último paso, explicar. Y aquí es donde, con cuidado, empezamos a usar datos y contexto para ayudar a la otra persona a ver la película completa, no solo el tráiler que le mostraron los medios. Y nos vamos a enfocar en un caso real, la Riviera Maya. Y vean qué potente es este cuadro. Es como ver dos narrativas totalmente opuestas sobre el mismo lugar. Por un lado, la que a veces vemos en los medios, que habla de conflicto y peligro. Y por el otro, la realidad del día a día. Un polo turístico internacional protegido, con una vida cotidiana normal y una inversión extranjera que sigue y sigue llegando. Estos son, digamos, los argumentos que nos ayudan a dar contexto. Primero, México es un país enorme y diverso, no es un monolito. Lo que pasa en un estado no define al país entero. Segundo, esta zona en particular es estratégica y por lo mismo tiene seguridad coordinada. Tercero, la vida diaria para la gente que vive ahí es normal. Y cuarto, el dinero sigue llegando, la inversión extranjera no para. Y eso es un voto de confianza gigante a largo plazo. Y todo esto nos lleva a un replanteamiento total del problema. La pregunta de verdad importante no es ¿existe la violencia? Claro que existe en todos lados. La pregunta útil, la que sí podemos contestar es ¿cuál es el riesgo real en este lugar específico donde planeo estar? Esa sí es una pregunta que se puede responder con datos concretos. Perfecto, ya dimos el contexto, los datos y cómo cerramos, cómo llevamos toda esta explicación de vuelta a un terreno de confianza donde se puedan tomar decisiones con claridad. Y para esto, las palabras que escogemos son clave.
Hay frases que, cuidado, lo único que hacen es invalidar el sentimiento del otro, como, aquí no pasa nada. Esas hay que evitarlas. En su lugar, usamos frases que validan y a la vez informan, como, las realidades cambian muchísimo de una región a otra, o, la vida diaria aquí es completamente normal. Se trata de validar la emoción, pero corregir la información. Al final del día, después de todo este análisis, la estrategia completa se puede reducir a un par de principios fundamentales súper claros. El primer principio, y quizá el más importante, no discutas, educa. El rol aquí no es ganar un debate, sino ser una fuente tranquila y objetiva de información. Y el segundo, la emoción del otro es válida, siempre. Hay que reconocerla primero, antes de darle los datos que la ponen en perspectiva. No se trata de minimizar el miedo, se trata de ayudar a contextualizarlo. Porque esto, al final, lo resume todo de manera brillante. El trabajo consiste en convertir la incertidumbre en claridad. Ser ese puente que con empatía e información guía a la otra persona del miedo a la confianza. Y con esta pregunta nos quedamos. Pensemos, más allá de este ejemplo de inversión, ¿cómo podemos aplicar este mismo modelo, el de escuchar, especificar, entender, empatizar y explicar, para transformar cualquier conversación difícil, en cualquier área de la vida, y convertir un posible conflicto en una conexión mucho más genuina?